En esta semana hubo un hecho cultural, una premiación, premio Príncipe de Asturias, que fue recibido por quizá una de las más grandes actrices de su generación, actriz americana, que justamente Meryl Streep, que al agradecerlo hizo mención de algo que me recordó, porque todos de alguna manera hemos leído, quizá en la escuela secundaria, aquella pieza teatral de Federico García Lorca como es La casa de Bernarda Alba. Y allí una de las hijas de Bernarda, Martirio, dice que todo pareciera ser una terrible y agobiante repetición. Esto da cuenta a veces de esa especie de vida que vivimos en bucle, ¿no? Repitiendo una y otra vez las cosas, las situaciones, no aprendiendo, no escarmentando, tomando una palabra castiza de la propia historia. Y precisamente por eso, justamente desde ahí, es que este fin de semana la palabra de Dios nos habla en torno a dos imágenes. Una que representa al César en la moneda con que se pagaba el tributo, y la otra es una imagen que es la imagen divina que está inscripta en el interior de cada uno de nosotros, en el interior de cada persona. A veces, como sucede muchas veces en nuestra vida, atendiendo a este pasaje y a este tema que hoy nos presenta el Evangelio de Mateo, ¿no? Las preguntas que le hacemos a Dios o las preguntas que nos hacemos entre nosotros son engañosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las veces, la gran mayoría diría, en realidad ya tenemos la respuesta. Quizá a veces no las tenemos explicitadas, pero sí las tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. En lo más profundo de nuestro corazón, aquello que está preguntando tiene una respuesta. A veces, como en el caso que hoy nos ocupa, simplemente era para, como tantas veces lo hemos dicho, ¿no? En algo también un poco viejo, esto de pisar el palito. Pisar el palito se refiere a algo como eran las trampas para cazar pajaritos, ¿no? Que uno le ponía un cebo y un palito, entonces uno pisaba el palito y ¡pum!, se cerraba la trampa y el pajarito quedaba encerrado, ¿no? Burlado justamente en una necesidad. Entonces, justamente ese hurguetear en la vida, en el conocimiento, en la demanda del otro, tiene que ver más que como una intención de saber o de construir la verdad o de compartirla, tiene más que ver con eso otro, de reafirmar lo que nosotros ya sabemos, de ver si lo enganchamos al otro en un fallo o en un yerro. Cuando Jesús pide, ante esta pregunta engañosa, cuando Jesús pide que le muestren
las monedas, que eran monedas particulares con las que se pagaba el tributo al César, los herodianos, que eran partidarios del poder romano, inmediatamente las sacan, dejando en claro que ellos pagaban el impuesto. Ya estaba, la respuesta ya estaba dada. Solamente con mostrar la moneda, la respuesta estaba dada. Ellos tenían la respuesta. Y justamente esa respuesta tenía que ver con toda una serie de cosas que puede llegar a hablar muchísimo de nuestros vínculos y de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque ese tributo, ese impuesto al César, que fue dado a partir del año sexto después de Cristo para todos los habitantes que formaban la región de Judea, de Samaria y de Idumea, debían hacerlo con esa moneda particular, una moneda que llevaba la efigie del César. Era también de alguna manera una forma de propaganda. ¿Por qué? Porque la moneda en una cara tenía la efigie del César y la otra tenía una inscripción que decía: el César es Dios. Entonces era una manera de generar una cultura de sujeción, una cosa que en el judío, en el hombre piadoso, el hombre consciente de su tierra, esta imposición no solo le hacía una tensión económica y política, sino también de carácter religioso, porque podía llegar a ser considerada una idolatría. Pero lo que está claro es que el amor por el emperador pasaba por el dinero. Pasaba por el dinero, era la manera en que quienes conquistaban podían mensurar la adhesión de sus súbditos, que era una adhesión material, era pagar. Y en ese intercambio en el que hay uno que gana y que está siempre presente, mientras que el otro es un esclavo de esa relación, de ese vínculo. Es justamente el estilo del César, muchas veces es el estilo de nuestra vida, es el estilo de nuestros vínculos, es el estilo de cómo llevamos adelante algunas cuestiones, algunas realidades, vínculos que también tienen que ver con lo social, vínculos que tienen que ver hoy también con la realidad del mundo y del país en el que vivimos, ¿no? Justamente todos son intercambios cuantificados, cuantificados. Entonces, todo se mide por el precio, donde cada uno de nosotros a veces se transforma en escrupuloso contador del si el otro nos ha pagado aquello que nos debe, o se ha hecho tributo a nuestra imagen, a nuestra esfinge. Siempre hay un poquito en el mundo de hoy una especie de narcisismo. Meryl Streep empezaba su discurso con algo que habla también de su calidad cultural. Decía: a veces creo que el hecho de haber interpretado a mujeres superlativas le ha hecho creer a todos que yo también soy una de ellas, ¿no? Y sin embargo, dice, yo soy una mujer de clase media de Nueva Jersey que tomó como camino de vida la interpretación, el poder llevar adelante y el interpretar la vida de los otros. Entonces, justamente desde ahí
esta especie de necesidad que tenemos a veces de veneración y confirmación de la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y ahí viene lo que Jesús aporta, que es complejo porque muchas veces, habida cuenta que nos ha tocado este Evangelio en un fin de semana donde vamos a tener comicios, ¿no? A veces en la historia de las doctrinas políticas se ha tomado este Evangelio como en el sentido de la separación de poderes, ¿no? Por un lado lo civil y por otro lo religioso. Lo que Jesús está queriendo decir es que hay una pertenencia de la vida que no es a nadie, sino es a Dios. Eso es lo que Jesús quiere decir. Dar a Dios lo que es de Dios es que nadie, ni el César, ni el que está arriba, ni el de turno, ni el famoso, ni el que nos somete, lo es. Y por tanto hay una igualdad que debe ser permanentemente trabajada, celebrada, compartida. Justamente por eso hay un circuito, que es ese circuito que el mismo César había establecido, que era el circuito del impuesto, acuñar monedas para el impuesto que volvían a él. En cambio, nuestra vida no es algo que necesite ni que deba ser acuñado, sino nuestra vida es algo que debe ser compartido. Es un regalo para ser compartido. Es un regalo para multiplicar, no desde la vil posesión, sino desde el tiempo, desde la solidaridad, desde la capacidad de empatía. Entonces, justamente desde ahí debemos concluir que toda nuestra vida pertenece a Dios y es a Él a quien debemos justamente dar cuenta. Y termino con esto, ¿no? Que es una pregunta para todos, comenzando para quien les habla. En la moneda estaba claro de quién era la imagen. Estaba clarísimo de quién era la imagen. Primero, porque estaba acuñada, segundo, porque estaba grabada, y porque decía: a Dios nadie lo ha visto, pero el gran desafío que tenemos todos es que los demás, cuando nos vean, vean algo de la imagen de Dios. Entonces, justamente desde ahí, esa imagen que llevamos, a veces totalmente desfigurada, a merced de nuestras fallas, de nuestros miedos, de nuestras infidelidades, todo, es la imagen de Dios que tenemos que procurar justamente que se haga evidente en este tiempo y en este mundo que tanto necesita precisamente de saber que Dios nos ha llamado a todos a una vida plena, verdadera, de paz, de justicia y de solidaridad.